Bueno, ahora tenemos a nuestro siguiente invitado que está en espera. Tenemos a, esperen un momento, es Carl Olson. Carl Olson es escritor y teórico que trabaja con historias y filosofías de la ciencia y la teoría espacial. Su trabajo aborda la autoimagen humana, diferentes conceptos de libertad en la naturaleza y la filosofía. So, nice to meet everyone. I'm just going to take for granted that Federico introduced me and say that I am Carl. And I'm very happy to be here and be talking to you. And essentially, I'm going to be talking about geologic subjectivity, or well, just being a rock. And some of the situations that have been kind of developing after the Anthropocene discourse, particularly perhaps in English language academia, but also in the arts a little bit. So essentially, we're going to have three aims with this presentation. The first is to kind of I want to introduce and clarify. Primero quisiera introducir y aclarar la problemática de reducirse a un paciente geológico de cierta manera que de pronto nos resta la agencia como seres humanos. Y voy a explicar un poquito más qué significa eso a la luz de los pensamientos que otras personas han compartido en ese contexto post-antropoceno y también la información interdisciplinaria que tenemos disponible. Luego, quisiera ilustrar lo que podría significar en la práctica una sustracción de agencia en este contexto. Les voy a dar unos ejemplos, o más bien les voy a contar unas historias. Diría que ese es un trabajo todavía bajo construcción y estoy tratando de ver si eso realmente tiene algún impacto en el problema que empiezo a articular. Y si tenemos tiempo al final, voy a darles una exposición un poco más filosófica, pero vamos a ver si tenemos tiempo para eso. Quisiera empezar así, empezando con el problema. Entonces, sin más preámbulo, les voy a mostrar un video rápido de una película de 2021. Entonces, para darles un poco de contexto, los personajes han sido transportados a otra dimensión y ahora todos son rocas. Toda la vez en todas partes. Estaba esperando que usted vería algo que yo no, para convencerme de que había otra manera. ¿De qué habla? No hay reglas. Lo voy a atrapar. No se me acerque. And down into the abyss we go. Y así nos caemos todos al abismo. Obviamente, el chiste es que las rocas no deben moverse. Deben ser solo rocas, pero sí se mueven. Y en otro momento, en la película, una roca le dice a otra, ¿por qué no puede solo ser una roca? No se mueva. El chiste yo creo que encierra unas importantes cuestiones filosóficas o más bien las ilustra sobre cómo las geohumanidades pueden coincidir con el antropoceno y con el naturalismo filosófico en general. Entonces, acá les voy a dar un resumen de qué quiero decir con geohumanidades. Básicamente es una respuesta humanística de lo que propone el antropoceno, que ve a los seres humanos como parte del mundo natural a escala planetaria.
somos sujetos a las fuerzas geológicas de varios tipos. Tenemos que pensar en la biología, y eso lo hemos tenido que hacer desde los tiempos de Darwin, pero también debemos tener en cuenta la geología. Entonces la pregunta es, nos están proponiendo que seamos rocas, pero ¿cómo podemos ser rocas no más? Y yo voy a argumentar que eso es un obstáculo grande o es un gran obstáculo para las geohumanidades, a menos que se aclare el sentido de ese argumento. Acá quisiera definir un par de conceptos que quisiera definir. El naturalismo. Fue hablar de naturalismo como una postura filosófica. Es una postura que dice que todo está en la naturaleza. Entonces, se podría hablar de una división, una separación entre la cultura y la naturaleza, pero a mí no me interesa tanto eso, porque yo creo que todo es natural. La cultura es parte de la naturaleza. Y el otro término que puede ser útil entender es el concepto de la subjetividad como concepto funcional. No estamos hablando del sujeto como una persona, sino del acta del pensar, de ese acto de pensar. Y vamos a ver por qué es una distinción importante. Pero quisiera hacer o revisar un par de afirmaciones que hay en cuanto al antropoceno como tesis naturalista. Esencialmente, se dice que el antropoceno quiere decir que siempre hemos sido parte del sistema Tierra desde el principio. Entonces, Jean et al. Escribe en una revista académica de 2018 que el choque del antropoceno fue revelar a los humanos como agentes planetarios a una profunda escala espacial y temporal. El resultado de ese choque fue, por supuesto, situar a la humanidad dentro de procesos terrestres de larga duración. Más concretamente, el choque consistió en crear conciencia de este hecho, porque es una naturalización del ser humano en ese sentido. Y ese es un reto para las humanidades, como veremos rápidamente. Y tenemos otra afirmación de Catherine Youssef de 2014, quien dice que las humanidades podrían tomar como proyecto la extensión crítica y la explicación especulativa de esa geología. Estamos hablando de qué vamos a hacer con esa idea de vernos como parte de esos procesos terrestres a largo plazo. Estamos hablando de erupciones volcánicas y otras fuerzas, por ejemplo, ritmos diurnos de la gravedad, cosas que son del planeta Tierra, no son naturales en el sentido biológico de la palabra. Y yo creo que esa cita de Elizabeth Gross es muy útil. Hay que considerar la vida que procede de la Tierra y sus fuerzas gravitatorias, magnéticas, eléctricas, etc. Es quizá la forma más poderosa y directa de desestabilizar nuestros conceptos de entidad y agencia. Si la Tierra está agitada por agentes, actos y acontecimientos, si no es inerte y pasivo, no se puede entender que la vida se domine a sí misma. La vida debe mirar fuera de sí misma para alcanzar la posibilidad de continuarse y conocerse. Y claramente, hay muchas personas en este momento quienes están preguntándose eso qué significa para nosotros, para construir más sobre esos debates que han ocurrido durante los últimos 10 años, durante el tiempo en el cual hemos hablado de esa idea de estar en esa etapa del antropoceno, en ese entorno planetario. Entonces, ¿quiénes son los agentes detrás de todo eso? Hay varias posibilidades, pero acá el análisis mental dice que cualquier desglose, pues ahí tenemos el capital responsable, el colonialismo. Al final, el punto es que tenemos que pensar bien esos conceptos
y pensar en nosotros, los seres humanos, como fuerzas del planeta Tierra. Bueno, acá tengo una cita muy larga, entonces prepárense. Latour y Lenton del 2019 escribieron sobre por qué esa hipótesis es tan difícil de entender, pero me parece un resumen muy bueno de uno de los problemas que esa idea de ponernos en la Tierra de esa manera implica. Si la historia sirve de guía, el espectro de la naturalización provocará en los científicos sociales y en los humanistas un retroceso de horror. Y con razón, basta recordar el darwinismo social, la sociobiología, el materialismo dialéctico, la eugenesia, las controversias sobre el coeficiente intelectual, para el caso gran parte de la ciencia económica que pretende que las sociedades humanas obedezcan las leyes de la naturaleza. Contra esos intentos de ordenar y regular a los seres humanos en nombre de la jaula de hierro de la naturaleza, debe protegerse a toda costa el dominio de la libertad humana. Pero por otra parte, el nuevo régimen climático nos obliga a revisar tal reacción, porque la situación es ahora al revés. Es la Tierra la que ahora hay que proteger a toda costa contra la invasión del desorden y la desregulación de los humanos. Así pues, el antropoceno pone a la filosofía política en un doble aprieto. No debemos esperar que la naturaleza dicte el comportamiento humano y, sin embargo, ya no podemos abstenernos de extraer lecciones del comportamiento de la Tierra por la forma en que reacciona el comportamiento humano. Hasta ahora, los debates sobre el nuevo papel político de las humanidades no se han podido escapar de tal dilema. Y yo creo que tienen razón, porque por un lado parece haber un reto al intentar negociar entre el humanismo y el naturalismo o el geologismo. Entonces, por un lado, tenemos los que predican el humanismo, que salvaguardan el libre albedrío y la agencia, etcétera. Y eso tiene que ver con el éxito de las ciencias, que literalmente, condicionalmente, hablan del antropoceno como una medida a gran escala del planeta. Por ejemplo, los cambios en el clima y en las estaciones. Pero por otro lado, el naturalismo sí comprende esos poderes terrenales, pero está construido en un marco filosófico que dicta el comportamiento humano o los pone en aprietos porque los pone en cadenas de hierro. Entonces la pregunta es cómo la libertad humana se puede incluir en un sistema que al mismo tiempo requiere que pensemos en esa causalidad compleja, por lo menos ese marco causal. Y un punto que creo que vale la pena hacer es que ese es un conflicto que ha estado con nosotros en diferentes formas, casi desde los tiempos de Galileo. Y son diferentes tipos de conflictos que surgen de los argumentos de Copérnico. Y eso puede ser algo contencioso. Entonces, los retos creados por ese nuevo naturalismo terrenal es esa negociación entre esas maneras naturalistas, humanistas de ver el mundo. Y lo que realmente me interesa acá, y debo decir que en la geografía humana, que es lo que yo estudié, eso es más una forma de determinismo medioambiental, que es la idea problemática de que la naturaleza, o más bien los humanos y sus prácticas son determinados por sus condiciones climáticas. Es una idea ya bastante obsoleta, pero es una idea que a veces vuelve a surgir porque nadie tiene una buena respuesta a eso.
So the Anthropocene then does not mean the end of nature. Entonces, el antropoceno no significa el fin de la naturaleza, sino que implica la naturalización del ser humano. Y vuelven los viejos espectros o fantasmas. But what I am interested in this Lo context que a mí me is interesa en ese essentially contexto how es you're even going to esencialmente think cómo about vamos a pensar our place, even en to nuestro think through lugar. this boundary without sort of ¿Cómo podemos falling into a pensar en trap ese that seems to dilema be antes de caer o prior to sin this caer en la kind of trampa try to build up towards now? que parece haber And then I'm going existido to illustrate with a previamente, couple ese of argumento? examples Eso that es lo que may les voy a explicar ahora y los voy a perhaps ilustrar con un par de ejemplos. So if in the Anthropocene kind of Entonces, humanity, its actions and si everything en el antropoceno la humanidad, sus acciones y sus artificios se han integrado en el sistema Tierra y solo se pueden pensar con la ayuda de fuerzas geológicas en conexión directa con ellos. and we have kind of become a salient component within this system. Y si vemos que como nos hemos vuelto un elemento saliente en el sistema, pues así quedaría el esquema, ¿no? El ser humano en la Tierra y todo que eso implica. And this kind of requires thinking Y across eso different scales requiere and so on. de que And pensemos en we are sort diferentes of escalas. including a number of geophysical systems. So it Y includes, estamos as I said en before, un sinnúmero de volcanic sistemas activity, geofísicos. Por ejemplo, hay actividad sísmica, volcánica, también hay actividad eólica, hay la gravedad y ese tipo de sistemas, además de los ciclos diurnos, por ejemplo. We are kind of now in a position where we are asked to be also responsible for ourselves as intrinsic parts of the Ahora earth. It's kind of the outcome nos of this exigen ser responsables de nosotros mismos como partes intrínsecas de la Tierra, porque tenemos algo de agencia, pero esa agencia es la consecuencia de nuestra participación en ese tipo de montaje So not geológico. only are we kind of asked to explain ourselves with geology, we also kind of Entonces, have no to solo live tenemos que explicarnos a través de la geología, sino que también somos como pacientes con una enfermedad cardíaca, con un diagnóstico médico y nos están obligando a vivir con la enfermedad, porque hay diferentes actores y agentes o fuerzas, para utilizar el término más utilizado, pero al mismo tiempo hay ciertas restricciones que debemos obedecer. heart disorder. Lo mismo que le pasa a un paciente de un problema cardíaco. De pronto tiene que vivir con ciertas restricciones y no debe correr 100 metros, por ejemplo. So there's a kind of parallel here with Entonces the hay kind un of the paralelo conceptual acá articulation of ourselves, con articulación the conceptual relationship to geology, de nosotros we can mismos, la find, relación con la parallels to geología, that kind of, pues ahí podemos articulation of encontrar ourselves in terms of paralelos biology. con las articulaciones de quienes somos. And presumably that's great, but what does it actually mean to kind of Y pues todo eso es estupendo, pero ¿eso qué significa realmente para nosotros? ¿Cómo podemos so that habitar seems to esa be responsabilidad? basically it seems to amount to resolving or kind of navigating the quandary between humanism and naturalism. Parece luego tener que ver con navegar esa tensión entre el humanismo y el naturalismo, en el sentido que tenemos que encontrar no solo un punto intermedio, sino también una manera de también negociar diferentes compromisos conceptuales que tenemos alrededor de nosotros. Con ese diagrama quisiera indicar que a la derecha, espero que sea a la derecha para ustedes, tenemos acá las fuerzas de la naturaleza y incluimos al humano como parte de la Tierra, pero también tenemos un sujeto. Y se ve un poco como un ojo con un yo capaz de pensar. Y eso básicamente es el yo, el ser humano como parte de la Tierra. Pero ¿dónde está la subjetividad capaz de hacerlo? Parece que eso en virtud de ser un ser humano also a part of the same deep scales and forces of nature.
son parte de las So there's some mismas kind of fuerzas profundas de la self-reference naturaleza. going on here. Entonces acá hay So muchos that basically procesos the condition ocurriendo. of representing the human being Entonces la condición de representar al ser humano as a part of the como parte of geology de la geología requires also presenting the active requiere presentation de as part que of geology. aceptemos la participación activa como parte de la So geología. we end up in a situation like this. Entonces There's a kind nos of a encontramos en una superposition of situación the como kind of esa, a en una subtension of the superposición de esa subjectivity into subtensión the entre la Earth's system. subjetividad y el sistema de la Tierra. So then what does it actually mean to live oneself Eso, as a piece of ¿qué geology? significa vivir Oneself here being como parte de la geología? subject rather than sort of the Vivir conceptual uno image of the mismo human being. como I hope parte de this ese distinction makes sistema. sense. Espero que But I esa think, distinción tenga sentido para ustedes. it's the difference of myself talking about Pero esa diferencia entre el yo que habla my de physical body and the kind of mi the act of cuerpo talking about the físico physical body. y el acto de hablar del cuerpo físico. So yeah, again, it's a kind of a post-humanist situation Entonces, where es una basically we situación are post-humanista asked to actually transform this sort of the subjective en la basis cual of our tenemos image of the que human being. transformar esa base subjetiva del ser So humano we end up with a kind of a self-reference problematic. y terminamos con un problema And I'm de gonna sort of develop this a little autorreferencia. bit, and then I'm going to move on Quiero to the desarrollar un couple poquito stories más that I esa want to idea tell. y luego quiero contarles un par de anécdotas. So essentially, Esencialmente, what this little diagram means is that lo que ese it's diagrama a está question of tratando de moving decir from es que esa es cuestión situation which I call de movernos H1, where entre the una human situación kind of que llamo separates, H1, which is donde el humano funnily enough marked this sort of fully es drawn border around the un ser around it. separado Human is kind of a separate and kind of clearly distinguished thing from its environment. de su To one where entorno, the borders are sort of y acá lo loosened vemos up in con the la sense of línea this kind of sólida, conceptual y subjectivity. acá Human is now a la only derecha able tenemos la to línea ask about punteada y el ser with humano this conceptual connection solo to se its puede environment. concebir o is incluir como some kind parte of de geological su force. entorno, como parte de esa fuerza geológica. And basically the requirement of performing this move is Entonces, precisely that you para kind of poder make those hacer judgments ese traslado, pues hay que through, poder hacer esos juicios. you have this kind of agency so that to go from Hay H1 to cierta H2, agencia para you perform pasarnos an de act. H1 So a basically the little arrow H2, tenemos here que in this diagram hacer is una acción, tomar una requires acción. a conceptual kind of determination that Es una human being determinación is conceptual in fact subtended by geological para forces. demostrar que el ser humano es parte de las Now, fuerzas the question is, geológicas. if we're Ahora going la to sort of pregunta to es, expand, and now it's going to get a little bit tricky. ahora If we se va a remember, we complicar un need to poquito. expand the Si se acuerdan, tenemos que entire sort of expandir sphere of deep scales and forces of nature, not only to the la conceptual kind of escala image of the de human being, esas but even to the subject fuerzas that y escalas profundas de la performs naturaleza. this move Para as hacer the kind eso, of serves as the condition of going from one esa es la image of human being condición to another. para pasarnos de una instancia o un tipo de ser humano a la otra versión, que es lo que parece How are we capable of doing ser que that? nos están pidiendo. Because the ¿Cómo same, lo because it vamos a seems that we would hacer? need like a third thing, a third kind Parece of que nos hace something falta un something tercer something elemento, un sujeto del sujeto, más o menos. something that stands outside of it, like this, so Algo that que existe por fuera de eso, the como arrow eso. between H1 to Entonces H2 acá la flecha entre would H1 be y kind of a H2 sería would un be kind of in the sense that sujeto. it was the thinking self, the I. Y acá tenemos It el would, yo we would require something similar here. But the pensador, alternative kind of situation that we might well end up pero with is precisely that podríamos terminar una situación alternativa. we, in a way, rather dissolve the conditions of being able to Y kind of perform the movement to begin with. tenemos que resolver las condiciones It's a kind of a necesarias que tienen que self-contradiction because existir para insofar as I'm hacer saying that I am ese movimiento. Es una a contradicción porque estoy my diciendo thinking of myself as a part of the earth que yo, como me is itself a veo part of the como earth. parte de la tierra, también There's a ya es very parte de la there's going tierra. to be a question is
Entonces, la pregunta es si yo soy quien está pensando eso o es la Tierra que lo está pensando de sí mismo. Si tengo tiempo al final, quisiera hablar de eso como contrapunto que resuena con unas ideas de un filósofo norteamericano. Pero yo creo que puedo describir, ilustrar mejor ese problema con un par de historias, porque es muy complejo. And presumably we would see this sort of diminution and veritable disappearance and self-contradictory. Yo creo que después pues veríamos la desaparición de ese sujeto al intentar pensar en cómo nosotros como esos yo inteligentes seguimos pensando en nuestra propia existencia en la geología. Una pregunta acá es, ¿ese tipo de desilusión qué significa? Creo que esa disolución significa que nada pasa y todo es simplemente una contradicción y las geohumanidades sí están en problemas. Y ese es el dilema que nos mencionaron Latour y Landry, y por eso el naturalismo no se puede resolver. De hecho, no tiene sentido o puede que signifique algo un poco diferente. Puede ser algo más material. Puede que no haya una desaparición directa del sujeto, sin embargo, hay otras cosas que se pueden dramatizar y entender un poquito mejor como fenómenos reales. Entonces, parece importante por lo menos entender cómo socavar ese yo inteligente puede ser un riesgo, no solo un error teórico, no solo porque el yo inteligente entienda que no tiene combustible, para decirlo así, sino porque también indica un horizonte existencial, si me permiten inventar un poco ese término, que está más allá de la sustracción de la agencia que se autocontradice. Y algo más dramático ahí pasa. Y pues acá el riesgo es grande. Es una apuesta fuerte porque hay personas que argumentan que las fuerzas geológicas son un reto importante para las humanidades hoy en día y que eso tiene algún tipo de conexión con vivir una vida ética, especialmente viendo ese derrumbe climático que estamos sufriendo, o por lo menos eso es lo que se argumenta, se afirma. Entonces ahora me gustaría hacer la pregunta, ¿cómo podemos dramatizar esas trampas? ¿Qué pasa cuando se captura ese yo inteligente, se atrapa en esas fuerzas terrenales? Bueno, acá tengo un par de ejemplos un poco sintéticos. Tengo un ejemplo del bailador y coreógrafo japonés, Hijikata, de pronto lo conocen. Y una de esas figuras que ven acá es una figura japonesa que aparece y da una charla nocturna. Y básicamente representa un ser humano que está siendo movido, arrebatado por el viento. The other figure I want to attend to here is kind of called a kamaitachi, which is También the quisiera hablar de Kamaihachi, figure of a photographer Hosoe Eko, and que es un personaje que aparecía mucho en el trabajo de un fotógrafo japonés. Y vemos acá esa figura
angelical. Also a vehicle. So I kind of want to build and this kind of Kamaitachi is a Y ese figure from Kamaitachi es una figura, un basically Japanese folklore. personaje It's a del weasel folclore that travels by japonés. whirlwinds and basically Básicamente attacks es the local population in the rice una paddies. comadreja So it's a que kind of viaja con embodiment los of vientos y Chapter Wind. después ataca a la So población local en los cultivos de probably there's not arroz. really a kind of Y in pure básicamente academic terms, there's probably not really a connection between the es la encarnación del viento. Dharma and the Kamaitachi. But No I hay think una they make a kind of explicación a nice académica de eso, pero creo synthesis que and talks to a point. So I have a couple of funcionan para photographs demostrar un poco and ese punto. Entonces tengo un also some par of the de quotes from fotos this y citas talk by Hijikata. de esa charla de Hijikata. And here are a couple of them. So I'm going to Acá read again. tenemos unas So I may be citas. weak, but that's because nothing Puede que around me sea has clear débil, pero eso se contours. debe That's que why nada a I mi gravitate alrededor tiene contornos Japanese claros y por eso topicals, gravito soggy rice hacia el and rice. barro, los álamos japoneses I y feel las like galletas de chopping the arroz river. You empapadas. can do that. Tenía ganas de But it's cortar el frozen. río. Puedes So hacerlo drop the después de river todo and cuando check está your body will congelado. quickly Así extend. que ve a cortar el río y a Same buscarlo sky, y tu cuerpo cover se with extenderá snow, rápidamente. you can shatter Lo it. mismo ocurre con el cielo. That single Piense que plate es un is a human plato body. único y puedes romperlo. Smash it, Ese único and there will plato es un probably be plato some kind humano. of uproar. Destrúyelo y Such probablemente habrá extensions algún of the tipo de body, alboroto. not Tales necessarily extensiones del cuerpo, no delusions, necesariamente or delirios, wild aumentarán dreams. salvajemente. So here Hijikata is talking in Entonces acá 1985 Hijikata about está hablando about sort of a way of imagining de una the manera body. de He's trying to kind of imaginar turn this el into cuerpo principles. The background y of lo this book is that he's trying está tratando de volver eso en to explain a little bit principios. about how his Está tratando de thinking about explicar choreography is coming into being. cómo So he's describing piensa en sus images that are coreografías, essentially las translatable imágenes into some kind of bodily que se pueden motions. traducir en algún tipo de In a movimiento very in a way that corporal. kind of shatters the boundaries between Y the human eso body and derrumbe las barreras entre el assuming the cuerpo human humano self y el and the yo environment. humano y el entorno. I'm going to show just a quick part of a Voy a previous work by mostrarles Hijikata una obra de Hijikata just to give a sense of what kind of this can look like in practice. para que tengan una idea de cómo se ve eso. Okay, I'm going to leave it like that. Bueno, voy a parar ahí. Essentially, kind of slow, controlled movements that are and kind of Básicamente son contortions of the body. movimientos lentos, controlados, contorsiones del cuerpo. What's interesting here is kind of primarily the philosophical backdrop. So in the Pero same lo que es interesante acá talk es about el contexto filosófico. window, En la kind of misma opens up with saying, charla gone and caught a terrible cold, dice, which he cogido un resfriado catching terrible a cold in Japanese is a literal translation would be kind of I've been called by y the wind. una traducción literal del japonés sería que lo ha contagiado el viento. Lo interesante acá es que va a hablar literalmente de cómo el viento lo jala, lo mueve. Lo voy a decir ahora en mis propias palabras. Por ejemplo, en los días muy fríos del invierno, ese espíritu del viento, esa encarnación del viento a veces
pasaba de los pastos o del campo, llegaba con el viento a restaurantes. Y were made of esos wind-blown visitors dharma to the restaurant who characteristically sighed and moaned like old people do when they seek shelter from hacían the wind, sonidos, but not until they had rested. gemidos típicos de la gente mayor cuando sufría. Decían, I'm sure you can recognize this from when it's windy. It's an interesting phenomenon. es un fenómeno bastante interesante. Es como si el viento nos habitara. Son maniquíes del viento. Tormentas que literalmente vaciaban sus gargantas. Y en las observaciones de Hijikata son muy interesantes acá. Algo parecido pasa con las fotos. Acá tengo otra que muestra a Hijikata cómo se une con las fuerzas de la naturaleza. Porque ahí se une con esa comadreja del viento que viaja con el viento generando caos en las vidas cotidianas de la gente del pueblo. Encarna ese espíritu del viento. En ambos casos es un cambio, una maldición del viento que resulta en un cambio en la agencia humana. Dice que se volvió un agente del viento, pero también sacrifica algo de sí mismo para entrar en su órbita. Entonces, en esa coreografía, en ese baile, entrando en su órbita, ahí lo encarna en el escenario. Por ejemplo, hay un sentido de vulnerabilidad, una separación entre el cuerpo y el yo. El cuerpo se cae al piso, pero el espíritu sigue en el entorno. Es una lucha para pararse ahí enfrentando el espacio y las fuerzas de la naturaleza. Y eso lo caracteriza en sus charlas, cuando habla de esas figuras del viento. Acá tenemos otra obra del artista, y eso ocurrió casi en paralelo con su charla sobre los diagramas del viento. Y vemos una figura con una lengua inflada como un globo. Ya me van a entender. Vemos como una cometa ahí empieza a volar en el viento, y luego hay otra figura que baja al escenario. Es como si estuviera yendo de unos captores. Bueno, para ser justo, yo no puedo entender si eso debe ser una encarnación, una representación de ese diagrama del viento, pero hay cierta similitud en la figura, esa figura llevada por el aire. Y acá vemos como alguien sufre como resultado de esa fuerza natural de la naturaleza. Entonces, hay una comparación curiosa entre esa figura y esa comadreja en las fotos. La cometa, esa figura, es alguien que se reduce a un sujeto geológico por las fuerzas de la naturaleza. The dancer, of course, has agreed to play this role, but nevertheless is sort of accepting to kind of take this kind of symbolic
pero acá acepta ser una representación simbólica del viento. Kamaitachi in the photographs has also relinquished Y his agency, in effect becoming acá one with the wind here. la foto también One point is ha kind of at the permitido end of una the day, sustracción de to be an agencia, agent se ha vuelto of an alien uno force con el like the wind viento. Es un is first agente of de all una initially fuerza extraña como el to viento. suffer it and to be a patient of it. So there's Es some ser kind of reduction, paciente el kind of viento, es willing, una reducción, la voluntad renunciation of the self. de renunciar el yo. That perhaps speaks to Eso de pronto, what I talked, the problematic that I've talked about initially. eso de pronto habla del problema que mencioné al principio. Hay de pronto razones para ser literales acá y ver esa comadreja mítica como imágenes o representaciones de un baile en el aire, y el baile se vuelve un idioma en imágenes que comunica mensajes. Nos dice que es bastante precario pararnos en la tierra bajo nuestra propia agencia, destacando la posibilidad constante de realmente acá volver, abandonarnos o ceder ante la tierra. Si somos agentes geomórficos, si moldeamos la tierra, lo somos solo porque podemos volver a ser sus pacientes, objetivamente despersonalizados en nuestros cuerpos. ¿Cómo entonces pueden las geohumanidades pensar de su posición en la naturaleza teniendo todo eso en cuenta? I don't really have an answer to this more than I had before, but I think No tengo una buena respuesta a eso, pero creo que podríamos pensar en eso, cómo se vería en la práctica. Y ahora quisiera hablar un poquito sobre las artes conceptuales, de pensar en nosotros mismos como parte de la tierra. En otras palabras, dar un paso atrás. Or rather, perhaps in addition to proclaiming an understanding of human geologic agency, there's also Y eso es adicional a declarar que entendemos la agencia geológica. Y eso tiene que ver con el antropoceno, porque acá queremos ver qué pasa con alguien que entra en ese compromiso, que toma esa decisión, qué pasa con su imagen. Y de pronto acá la palabra indicada sería imágenes. Me parece que esas imágenes las podemos encontrar por ahí, por acá, en los lugares menos esperados. So, moving on to the second story, Entonces, voy a seguir con la segunda historia, which is a little bit que es perhaps less developed, un more poquito of a work in menos progress. desarrollada. Es un trabajo todavía I'm going to bajo start with construcción. the Y voy opening a of empezar the chapter, con una chapter one of cita de Deleuze, Difference Deleuze, and Repetition, which some of diferencia y us might know. repetición, que de pronto algunos de ustedes conocen. Indifference has La two indiferencia aspects. tiene dos aspectos: el abismo indiferenciado, la nada negra, el animal indeterminado en el que todo se disuelve, pero también la nada blanca, la superficie una vez más tranquila sobre la que flotan determinaciones inconexas como miembros dispersos, una cabeza sin cuello, un brazo sin hombro, ojos sin cejas. Now I'm going to violently tear this Ahora quote from its context and voy a sacar esa cita de manera violenta de su contexto y lo voy a reapropiar para hablar de algo diferente. namely, what are the conditions of geographical knowledge? ¿Cuáles son las condiciones del conocimiento This is geográfico? For our purposes, we can perhaps treat geographical knowledge as De pronto el almost synonymous conocimiento to geográfico es sinónimo de lo que ya the dije, attempt to actually talk about el ourselves, intento de hablar de nosotros on Earth mismos as objects. en la Tierra como So, objetos. in other words, En otras geographical knowledge palabras, el faces conocimiento precisely geográfico the same challenge as enfrenta us el and mismo what we reto do in que el reto que mencioné al principio. Ahora, después essentially here I'm de la going to llegada del focus on antropoceno, exploration
vamos a hablar de la exploración y por eso el enfoque en el conocimiento geográfico. And precisely, I want to talk about geographical knowledge as kind of the product of Precisamente a certain quisiera hablar del conocimiento geográfico como producto de un cierto tipo de subjetividad one way to kind of examine y una what manera kind of de conditions and limits might be examinar las condiciones y is to examine kind of límites how it es is negated in a different través circumstances. de examinar cómo And eso se narrative niega en is kind of diferentes part of larger contextos. view. Y la siguiente narrativa Like most entonces narratives forma are to collect parte stories about how de eso. La geographers narrativa es think recolectar about historias themselves in the sobre cómo los geógrafos y otras to get personas quienes se lost ubican and how en el their medio ambiente se attempts fall pierden apart in y more or cómo sus less intentos se spectacular desmoronan fashion. de una manera bastante espectacular. The geographer in this sense is perhaps a fulfillment of certain El geógrafo en constraints, ese sentido de pronto es la encarnación o el cumplimiento de ciertas restricciones gramaticales. none. Then geographical knowledge then is perhaps a El conocimiento differentiation geográfico de pronto es la diferenciación from the world in the de sense sí of mismo precisely del how you mundo en el pick sentido something de out that stands realmente out in relationship focalizarse to kind of the en images algo or se the images of destaca en la something relación with a con kind of a la human tierra, concept as a kind of separate sphere within en the vez earth, a way of saying de that, ver hey, al this ser is humano us como una esfera aparte among en other things el that we find mundo. in the environment. So what happens then when sort of an explorer or a Entonces, ¿qué photographer ocurre cuando un encounters explorador o un geógrafo es atraído al espacio como when it all tal? goes wrong? Cuando todo va mal. I'm going to talk briefly about the Voy a hablar 1897 rápidamente sobre André expedition. la expedición André de Particularly 1897 about Jan Truel, who's y voy a hablar British en filmmaker. particular sobre Jan His kind of Truel, depiction of this un is called the Flight of the cineasta, Eagle. y se llama Just to give El a kind of despegue brief del breakdown of this kind águila. of spectacularly failed expedition. Y Essentially, esa expedición André leads fracasó. it's him and two other people, Básicamente, André y dos Jan Truel personas and más Nils Strindberg. Their goal is to be the first to tienen la reach the North meta Pole. But de unlike ser las primeras others, personas en llegar al Polo who Norte. would be using kind of sleds with Pero the otros boats exploradores sadly going up a rope. utilizaron barcos y trineos, pero ellos decidieron I didn't include any utilizar direct un or similar globo kind of photographs from aerostático. this expedition that we No can actually incluí cover. fotos acá, I pero hay would varias suggest searching fotos kind of que se recuperaron. André expedition Les photos and sugiero buscar fotos de la expedición André. Son realmente anyway, interesantes. it turns out basically they go as far north as they can. Llegan lo más al norte que puedan Svalbard, and I think and then they build a y luego kind of a in situ balloon house, and they fill a construyen balloon with una casa helium, in I think, situ and para el they globo, attach lo llenan de steering wires to helio it so that we kind of drag y le on ponen the ice alambres to be able to kind of have this kind para of rudimentary poder steering mechanism. direccionar o conducir el globo If you en el think this hielo. sounds a little bit insane, it's because Si it suena un kind of poquito is. loco es porque And sí lo fue. the idea is that the balloon is going to kind Y of la last idea for del globo 40 es days. que el It's going to globo dure take 40 like 3 days días to reach the y que van a llegar North al Pole, Polo and it's Norte en 3 weeks. días y They todo have va a to salir fly increíble. But of course the balloon crashes after like 3 days. Pero Something obviamente like that. And they all el get out globo and they walk across the se ice. choca después de 3 días, todos se bajan, Basically through caminan the sobre el late hielo, summer, and then they kind of walks across the salieron ice a for finales de verano couple of months. y luego siguen caminando sobre el hielo durante un par de meses Kind of the ice sheet y that they're llega el on invierno. begins, breaking apart, Pero and then luego they la kind of capa go to del this hielo island. sobre la cual están And we know caminando this, se by the way, because empieza a romper, llegan a diaries una that were isla. preserved Y eso after se they sabe were porque hay found diarios que 30 se years later. lograron So the preservar expedition, y que encontraron 30 años members, they go después. to the island, Pero básicamente and los 3 essentially hombres llegan a la thereafter isla dead. y poco después No one really se knows mueren. why. Nadie sabe por qué. But yeah, in terms of sort Pero of sí, Arctic expeditions, and kind of en this is probably one of cuanto a the expediciones there ever al was. Ártico, yo creo que puede ser
uno de los fracasos más impresionantes. Fue una expedición sueca, por supuesto, por eso también puedo hablar de esa manera sobre la experiencia. Pero bueno, quisiera hablar de dos escenas de la película de Jan Troell, porque él hace una reconstrucción de qué pasó ahí. Y ambas escenas son conversaciones entre André y Knut Frankel, otro miembro de la expedición, y enmarcan la expedición, una conversación antes y una al final. Y vamos a ver ese intento geográfico se vuelve peligroso que pone en riesgo la misma vida. Y como esa expedición es hostil en cuanto a la producción del conocimiento geográfico, porque estamos hablando de una aniquilación total. Y eso corresponde con las ideas de Deleuze. La indiferencia, ¿no? La nada negra y la nada blanca. La indiferencia, las determinaciones inconexas o desconexas. A ver, el primer diálogo. Los leeré rápidamente. Acá a la izquierda vemos a André, la izquierda, que tiene esa calavera en sus manos. Eso es justo antes de emprender su viaje y habían cazado algún animal y paran un momento para hablar de eso, de sus posibilidades. Frankel a la derecha dice, primero, dice, ¿cuándo volveremos? Y André le responde, todos los días estamos atentos a eso, pero la esperanza y los deseos no lo valen todo. Los dos sonríen, miran esa calavera y la recoge. ¿Eso quién fue? Fue un hombre quien fue atrapado, que se cayó en una trampa con una voluntad de hierro. Y André responde, él no quería estar subordinado a su propia voluntad. Frankel no entiende del todo. Y André sigue. Sí, no. Y no nos dicen realmente qué es subordinar esa idea del yo a esa misma voluntad. Pero luego llegamos al segundo diálogo que me interesa. Les doy más contexto. Durante toda la expedición, André les está pidiendo a todos que le den dinero. El rey de Suecia, hasta el rey de Suecia le pidió, porque realmente quiere ser el primer hombre en llegar al Polo Norte. Entonces tenemos los mismos dos personajes en sus carpas. El tercer miembro de la expedición ya se murió y están haciendo el duelo y tratando de entender cómo llegaron ahí. Y Frankel empieza leyendo. Entonces voy a leer lo que él dijo y lo que lee del diario de André. ¿Por qué escribiste así en el diario? Lo dejaste abierto. Querías que lo leyéramos. El 12 de julio, los primeros en llegar en un globo. ¿Cuándo voy a tener éxito yo? Yo, no dices nosotros, sino yo. No puedo negar que ese sentido de orgullo gobierna todo. Eso es lo que realmente nos domina. Siempre se sabía que íbamos a fracasar. Creemos que podemos enfrentar la muerte habiendo hecho lo que hicimos, pero siempre lo sabías. Me pregunto si eso tiene que ver con esa idea del individualismo. No podías morir como un hombre anónimo, olvidado por futuras generaciones. Esa es la ambición. Franco grite, esa es la ambición. Y André sale de la carpa porque no quiere escuchar más a Frankel.
y por fin explota, estalla. Y no tenía elección. Frankel se acerca a André, le da un abrazo y le dice, lo siento, lo siento. Y André dice, lo tuve que hacer, no tenía elección, teníamos que hacerlo. Y Frankel lo acepta, lo cual está claramente loco, pero dice, sí, no tenías elección, lo teníamos que hacer la expedición. Y Frankel lo dice de una manera más calmada para intentar calmarse y también para convencer a André. Y en la próxima escena, Frankel es matado por un oso polar y André muere solo. There's a lot going on here. I'm sorry for this, but I would Hay just like mucho to pasando acá. Para cerrar, porque no quiero seguir demasiado tiempo, like to kind of develop a couple of parallels between these stories. quisiera desarrollar un par de paralelos entre esas dos historias, las imágenes de Hijikata y esas imágenes de André. And then very, very briefly Y relate luego them back rápidamente ver cómo eso se relaciona almost implicitly to the challenge of kind of casi de manera trying to position implícita ourselves con in el the reto environment de in sort intentar of posicionarnos subjective way en that el entorno, en el medio ambiente de manera this problem subjetiva. that I kind of that I Y ese began. problema con el cual empecé. Here, Frankel kind of in these scenes, Frankel only kind of sees the narcissistic pride that has cost them their Acá lives. Franco solo ve el But he is orgullo kind of narcisista que recaptured les ha by André costado la as well. vida, pero You had no choice, like, también to the entire kind se of absurdity deja that André had no choice. también Whereas mover André, for his por esa part, only voluntad de sees as well André. André solo ve cómo su voluntad ha sido capturada y derrotada por el archipiélago. Ya ha dejado atrás su vida cuando salió en la expedición y al hacerlo literalmente ha aniquilado a todos los miembros de la expedición. Yo creo que ambos tienen razón, porque el archipiélago es un señuelo que destruye las relaciones que permiten el conocimiento geográfico. Tuvieron una idea cartográfica de salir y mapear el Polo Norte. Físicamente, sí, pero al trabajar de acuerdo con la voluntad espontánea de André, también ocurrió, porque cuando dice que no tenía otra opción, de pronto hay una interpretación que es que el contexto sociológico lo obligó a hacerlo. Pero también hay algo más siniestro acá que está operando. Esa imagen del Ártico, el objeto de su deseo lo invadió. Ha dejado que el viento lo lleve, que lo capture. Su voluntad es que sí, sí quiere ir. Pero ¿qué objeto de la voluntad lo está controlando? Es una libertad falsa, es una voluntad extraña. Porque domina sus pensamientos. Él está diciendo estas cosas, pero él mismo se impulsa hacia su propia muerte. Y se da cuenta al final que no tenía elección. Una vez que se dejó captar por esa imagen, ya no tenía elección. En ese momento de puro catarsis, cuando bota esa piedra, esa roca al piso, dice, no fui yo. Entonces, terminamos con una situación en la cual él es un loro automatizado. André is kind of Es autómata. André losing his agency. He becomes pierde kind of a su rock among agencia. others. He's kind of this Se free vuelve thing in the world. un objeto que simplemente flota en el mundo, un poco como Hijikata cuando toma su decisión, cuando elige. No sé si podemos ver acá ese paralelo. Cuando decidió encarnar ese espíritu del viento, esa comadreja del viento que genera destrucción y caos para la población local. Si André no lo hace en
realidad si decide asumir la agencia del viento y esa fuerza desarticuladora se vuelve un agente extraño de algo más. Y Frankel sí es más el loro estereotípico, porque simplemente acepta lo que dice André, haciendo eco de ese agente. No tiene ninguna voluntad en realidad. Él realmente es ahí simplemente un objeto, un muñeco que es víctima del viento. Hay una doble aniquilación que corresponde a dos aspectos de la indiferencia, de las cuales habla de luz. El alma se disuelve en la oscuridad de una noche interior, donde la voluntad no se desorienta tanto como se extingue. Y lo vemos con Frankl, con la aniquilación de la vida y su voluntad. Y tenemos esa desconexión del sujeto en esa nada blanca. Son sujetos desconectados que vagan por el vacío blanco, pero todo el proyecto de André se desmorona. Es simplemente capturado como otra piedra, otro iceberg, algo que se deja llevar por el viento en el Ártico. To be fair, I think there are some, just to round this off, I think there are some interesting parallels here. Yo creo que hay unos paralelos interesantes acá. Entonces les dejo esa pregunta abierta. En cuanto a que si hay un problema de autorreferencia en las geohumanidades y una tensión Yes. Yes. I'm basically done. Bueno, básicamente terminé. Pero en lo que existe esa tensión en las geohumanidades, quisiera ilustrar eso como una situación dramática. Rather than simply a kind of an error. Y demostrar que no es simplemente un error. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Carl. No sé si tendremos tiempo de al menos 2 intervenciones. ¿Se podrá por logística? Dani. Listo. Entonces no sé si 2 personas quieran preguntarle algo o hacer de interlocutores de Carl. Por favor, pueden venir hasta acá y les paso el micrófono. Gracias. Nadie. Bueno, Carl, no sé si esté funcionando la traducción. Vamos a preguntarte en español. Solamente me acordaba mucho del tema de perderse en la naturaleza y de que esta naturaleza lo envolviera a uno como dentro de esta aniquilación doble. Digamos como que con la idea cartográfica de poder explorar el espacio y generar una matriz a partir de ella, ¿no? Parece ser que hay una venganza, digamos, del proceso de naturalización que vuelve contra lo humano, lo atrapa y lo deshace, ¿no? Entonces, yo también pensaría, ¿no? Digamos, como sé que se omitió el nombre acá, por lo menos no, no nos llegó la traducción de Wilfrid Sellars, el filósofo norteamericano que quedó en el aire. Pero pensando en la imagen manifiesta del mundo, la imagen científica del mundo, pareciese ser que hay otro tipo de construcción que se hace al relacionar la imagen manifiesta del mundo con la imagen científica del mundo, que esta construcción de mundos posibles, tal vez a través de la imagen científica del mundo, lleva no tanto como algo constructivo al final de todo este caso, sino más bien
al caso de la aniquilación y al caso de la destrucción misma de la subjetividad. O sea, necesariamente habría que arrancar la subjetividad de este narcisismo que podría aparentemente conducir la imagen científica del mundo, o habría alguna otra forma de poder llegar a esa matriz de la imagen científica del mundo. Eso por ahora, como intervención única por ahora. Gracias. Yeah, that's a big comment. Thank Es un you. comentario bien interesante. Muchas gracias. To be fair, I'm not sure how well the translation function is Bueno, working yo either, no sé que but I también think esté I understood funcionando la something of the interpretación, question, at least. pero sí entendí el comentario. I think, I mean, as regards the kind of the En scientific cuanto image distinction from a colors, esa which is, distinción I think, a kind of de la way imagen of, manifiesta científica del mundo, parsing this entire kind of, que creo que es tension otra from the manera beginning, de and which is, analizar esa essentially I'm tensión que trying mencioné al to principio. make this Esencialmente, play out on a estoy more, tratando de mirar eso individual, kind of on a less grand scale, where en we're una rather escala dealing más with kind of pequeña individual ways of trying to find oneself in the world and producing estoy viendo kind of, maneras de buscarnos, de description of encontrarnos en el oneself in the mundo world como in some way, individuos, shape, or form. In any case, como for realmente scholars, it seems nos that the entire kind of estamos marcando en el mundo. to resolving the tension between the Hay que buscar resolver la tensión images entre esas is imágenes to científicas y find manifiestas, some kind of, he talks about the stereoscopic image where we can y kind of habla de use las imágenes retain geoscópicas parts of the manifest image, y which is cómo our se kind of mantiene everyday partes perception of the de world esas with imágenes manifiestas, que es phones and pues la glass, percepción cotidiana del mundo a través de los celulares, un vaso de agua, etc. and kind of put that on top of the of various scientific images of the Y world as eso kind of se tiene que working poner process, if you will. pues encima, combinar con esas That's imágenes talking more about científicas the manifiestas atoms del on a smaller mundo, scale. pero habla más de átomos, In como any más a esa case, escala. Pero de todos the key to modos, kind of la create clave this kind of fusion para crear esa is fusión basically a form of experience that es básicamente una he talks forma about, de how to- experimentar el mundo, una forma de la he says that the way to experiencia. mediate it is to kind of Y dice que la manera de mediar eso have a meta level kind of way of thinking, which it takes from Kant and relies on es kind of the pensar de manera what Kant calls the kantiana, translatability of a perception. So that basically the thinking self, para que the podamos llegar a problem, ese concepto del yo inteligente. is that sort El of, I problema think, con the eso way in which es que much of the discourse that follows the Anthropocene mucho del discurso del and the kind of antropoceno the environmental humanities at large and more y las specific humanidades medioambientales y más puntualmente las geohumanidades, eso es lo que se está mirando como la geolización del mundo. Es lo que se requiere para poder resolver la tensión. Lo que se requiere para resolver la tensión también está ya incorporado en la tensión en sí. Y eso entonces crea el problema que discutí. Nevertheless, I think it's quite interesting and quite apt to Me parece inquire bastante into what interesante happens if we go there and what are sort of y examinar qué pasa the existential si possibilities examinamos esas posibilidades existenciales ruination of the subject that follow from that. y I hope esa that makes sense. destrucción del Somehow in sujeto. relation to the question. Espero que esa respuesta tenga sentido. Muchas gracias, Carl. Y bueno, creo que lamentablemente por temas de tiempo, tendremos que cortar por ahora. Pues nuevamente te agradecemos muchísimo por presentarnos esta muy excelente ponencia. Y pues a ustedes, público, les anunciamos que ahora sigue a continuación Nelson Vera Moan con un performance in situ acá dentro de unos cuantos minutos. Entonces, invitados todos a seguir a la siguiente parte o la última parte que cierra esta primera parte del coloquio. Gracias.